Les damos la bienvenida, como decíamos, a su sotehuela desde YouTube. Y vamos a iniciar con la primera sotehuela, que es un tema bastante interesante que nos atañe y nos preocupa mucho porque también es pues nuestra integridad al final de cuentas, que es el periodismo aquí en México. Así es, y es que vamos a iniciar este tema justamente por los problemas que hubo, bueno, no problemas, sino por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Esto fue la semana pasada y ustedes se estarán preguntando por qué hasta ahorita vamos a tomar el tema. Pues no tuvimos live porque Instagram no nos dejó hacerlo, pero es muy relevante este tema. Sigue hasta la fecha porque el día de hoy, sí fue hoy, ¿no? Ayer. Ayer mataron a otro periodista y bueno, obviamente tenemos que hablar de este problema que nos atañe a todos y es un problema que sí nos perjudica a todos, aunque ustedes vean en sus casitas y digan, bueno, ¿y a mí qué me importa que hayan matado a otro periodista, otra periodista? Pues sí, es un caso que tenemos que, como sociedad, que tener muy, muy en cuenta, sobre todo porque nos damos cuenta que en este gobierno sigue sin hacerse pues los procedimientos necesarios para la protección contra los periodistas. No, y además ahorita solamente en enero llevamos 4 periodistas asesinados. Recordemos que ayer Roberto Toledo, que trabajaba en Monitor Michoacán, pues fue agredido justamente en un domicilio. Y aquí vamos a destacar 2 cosas. El primer punto y el más importante, el Instituto de Seguridad que estaba, bueno, la Fiscalía como tal, pues nos dice que no era periodista. No era periodista cuando el director dijo que un periodista que estaba trabajando, que hizo notas, pues había sido asesinado. Entonces, pues aquí está el primer qué pasó gobierno, que hubo, porque al final de cuentas nos están diciendo que no era periodista, pero sí era periodista, estuvo haciendo notas. Así es. Y bueno, recordando a Lourdes, recordemos también que antes de Lourdes, como 2 días antes, fue el asesinato del periodista, bueno, el fotógrafo de Nota Roja, Margarito Martínez. Margarito Martínez es fotoperiodista, periodista en Tijuana. Y obviamente él tenía un largo trayecto con el periodismo, obviamente, y tenía estas pues amenazas que todos los periodistas, sobre todo, sufren en esta ciudad que es Tijuana, que cuando pasaron estos 2 casos, todo mundo volteó otra vez a ver el infierno que se vive en la ciudad de Tijuana. Entonces, recordemos que primero fue el asesinato, igual, el mismo modus operandi, de un balazo en la puerta de su casa, asesinaron a Margarito y todos los periodistas se reunieron y en esa reunión estaba justamente Lourdes. Lourdes fue quien dio unas palabras lamentando y exigiendo que se resolviera este caso de asesinato, pero lo más triste es que nadie se imaginó que 2 días después sería el asesinato de Lourdes Maldonado. Y yo creo que ninguno de los periodistas que estaba haciendo luto en el momento de Margarito se imaginaría que 2 días después estaría cubriendo la muerte de Lourdes. Entonces creo que ese punto, ese pensar de qué tan rápido se le va la vida en estos periodistas que no tienen protección, porque recordemos que Lourdes fue justamente a la mañanera a exigir que le dieran protección y pues miren, vemos que pues obviamente no se la proporciona el gobierno. Ay, bueno, vamos a tocar a lo que tú que tenías Ay, ganas de tocar, lo que dijeron. ay. O sea, cuando sucedió el asesinato de Lourdes, lamentablemente dijo, no hay que politizar esto. ¿Qué vas a decir aquí en su defensa? A ver, dime. Nada, nada, mira, hay casos, hay momentos que no se puede defender a nuestro querido presidente. Y este es uno de ellos. O sea, no voy a decir nada. Voy a decir nada. Pero bueno, sí, lamentablemente los periodistas están siendo asesinados. Recordemos que México ha sido catalogado como el país más violento sin estar en un conflicto armado, en una guerra como tal, en donde se puede ejercer el periodismo. Actualmente, por datos, dicen que desde el 2000 a la actualidad,
148 periodistas han sido asesinados. Eso es bastante importante y es bastante interesante porque al final de cuentas estamos diciendo que hay una violencia, se está ejerciendo, además de la censura que seguramente existen en todos estos estados, en todas estas entidades, tanto por el crimen organizado, pero lo más interesante es que por lo menos estos últimos casos, por lo menos el de Lourdes Maldonado, no está relacionado directamente con el crimen organizado, sino en relación a un despido injustificado que tuvo con el tema de un político que era en ese momento, bueno, ya se volvió el ex gobernador, y que es bastante sorprendente que el periodista, o sea, nosotros no solamente nos tenemos que preocupar del crimen organizado, hasta de los empresarios y hasta del gobierno como tal, o sea, tenemos tres enemigos y uno de ellos nos tiene que garantizar pues esta libertad de expresión porque es un derecho universal la información al final de cuentas. Sí, exactamente, como lo dice Rubén, o sea, los periodistas no solamente tienen que preocuparse del narcotráfico, que en Tijuana, pues obviamente es el que manda, sino también de políticos, como lo hizo Lourdes, porque denunció, y también tienen que preocuparse de empresarios. Entonces, pues obviamente, como yo lo vuelvo a mencionar, el gobierno en general tiene una deuda tremenda con los periodistas y sobre todo recordemos también que Andrés Manuel López Obrador se ha referido a los periodistas de una forma De desnable, ajá, la verdad. desdeñable, y que obviamente las mañaneras y obviamente las personas sí ven las mañaneras, es decir, lo que dice AMLO sí tiene un impacto en las personas. Y ese precisamente fue el enojo cuando empezó su gobierno, porque se refería súper mal a los periodistas, a los periódicos. Entonces eso hizo como bastante controversia y obviamente malestar en los periodistas en No, y general. además, o sea, ¿quién ve realmente las mañaneras? Posiblemente nadie ve las mañaneras, pero ¿saben cómo si las ven? Con la réplica de las notas, con la réplica de los medios de comunicación. Es ahí donde yo digo y creo que realmente se difunde las mañaneras, con las notas. Entonces, AMLO ha estado criticando, ha estado atacando a los periodistas, que si fifis, que si pobre Carlos Delore de Mola, que recordemos que el periodista, como a lo mejor nos decían en nuestra escuela, nacimos y somos personas que venimos a incomodar al poder. Venimos a decir qué está bien y qué está mal. Más bien qué está mal. Qué está bien, para eso ellos tienen relaciones públicas, para eso ellos tienen publicidad, etcétera. Nosotros nacemos de la necesidad de la sociedad de informarse y de ver qué es lo que se puede o no. Porque si ustedes creen que, y que también muchos medios lo hacen, ahorita todos los que estaban de izquierda, que estaban en contra de los anteriores gobiernos, solamente replican boletines, solamente replican lo que dicen en la mañana, pero no hay un análisis. Pero ese es otro tema. El punto es, al final de cuentas, sí servimos los periodistas, ¿para qué? Para esto mismo, el informar, el conocer, el que ustedes que nos escuchan y que a lo mejor ven diferentes medios, hagan un análisis y se comprendan en dónde están viviendo, cuáles son los problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a haber 4 asesinatos de personas que están trabajando en medios en un solo mes? Así es. Y es que realmente esta noticia sí impacta mucho porque, como lo repito, no se había visto este grado de, obviamente siempre ha existido, no digo que no, este grado de amenaza contra los periodistas siempre ha existido, pero asesinar a 4 periodistas seguidos, porque prácticamente fue uno tras otro, yo digo que volteó todas las miradas a Ciudad, A que diga, México. a Tijuana, bueno, en especial a Tijuana, Sí, claro. porque siempre ha estado en manos del narcotráfico, pero como que ya lo teníamos tan normalizado, tan en Tijuana pasa esto, pues da igual, ¿no? Y siento que es esa sensibilidad, bueno, de sensibilidad que nosotros ya tenemos justamente también por los medios de comunicación que nos hicieron consumir ese tipo de noticias de una forma tan cruda que
desde el 2000 hasta acá, pues ya prácticamente ver cuerpos o escuchar sobre cualquier cosa, pues como que ya no hace tanto impacto en las personas. Y por eso digo que obviamente hay que retomar estos periódicos importantes que todavía siguen en lucha en estas zonas de guerra. Yo los llamo de guerra porque así literal están, que es uno que está en Tijuana, es el Semanario Z, que justamente cuando pasó el asesinato de Margarito, el Semanario Z se atrevió a poner en su portada arma que mató a Margarito es del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, siento que, y yo digo se atrevió, porque recordemos que la prensa también está amenazada por los No, cárteles, y por todo el ahorita que lo mundo. dices, yo nunca había escuchado eso. O sea, lo del arma. Mm, O sea, es muy importante porque al final de cuentas realmente se está haciendo un periodismo de, pues, de guerrilla al final de cuentas. Y cuando digo guerrilla es creo que más fuerte, ¿no? Porque generalmente cuando va un periodista a revisar, a hacer reportajes, a hacer la crónica de una guerra, pues siempre está como en medio, ¿no? Es como el que está pues revisando, analizando. ujú. Pero y ya cuando quiere investigar, pues a lo mejor si ya se adentra el campo enemigo, ya hay un más riesgo. Pero aquí es esto. Nos saltamos, el periodista se salta en todas estas zonas y se vuelve parte del enemigo del enemigo. O sea, se supone que el crimen organizado debe estar en contra solamente a lo mejor de otros cárteles y de la policía, pero aquí nos damos cuenta que también un periodista y sientan y analizan el valor del periodista de que se vuelve un enemigo también del crimen organizado. Exactamente, y si lo vemos desde ese punto, la corrupción y la impunidad siguen siendo la misma cosa. Y estoy hablando casi de 20 años, ¿eh? Ujú. 20 años y la corrupción y la impunidad siguen siendo exactamente lo mismo. Y nos dimos cuenta gracias al asesinato de Margarito, al de Lourdes y al de otros compañeros periodistas y en general. Pero también pues obviamente como periodista ya ni sabes, o como periodista y como medio de comunicación en general ya no sabes eh, de quién cuidarte. Es Ujú. decir, antes recibían amenazas de narcotráficos o de funcionarios. Ahora no sabes de quién te tienes que cuidar realmente porque no sabes si trabajas para un lado, si trabajas para el otro. Entonces siento que desde ese punto de vista o desde ese aspecto, el periodista está muchísimo más vulnerable y sin ningún, yo lo vuelvo a repetir, sin ningún mecanismo que funcione realmente contra la protección a periodistas. Y como dices, ahorita justamente me llegó a la mente que están hablando de los protocolos de protección para los periodistas, bueno, para todas las personas que están en esta vulnerabilidad de crimen organizado, amenazas por empresarios, gobiernos, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando fue justamente el de Lourdes decían, ¿de qué me sirve un botón de pánico cuando ya va a llegar pues el sicario a matarme? O sea, esos son sus protocolos en realidad. O sea, están muy malos los protocolos. O sea, te registran, saben que estás amenazado, pero ¿dónde está la seguridad? Que a lo mejor, como a lo mejor aquí en México, ¿no? Ya Sí, sabes, de que denuncias a lo mejor un robo en una zona, 2 o 3 días vienen los policías y ya al cuarto dices de la no, fregada. ¿sabes cómo se me recordó? Como los silbatos que quería poner la Ciudad de Ah, México sí. para las mujeres. Ujú. No manches, es lo mismo, es exactamente lo mismo porque te daban un silbato y de qué rayos sirve. Es decir, O sea, pues sí, lo suenas y obviamente nadie va, porque seamos honestos. A ver, seamos honestos. Tú gritas ayuda y literalmente la gente no te ayuda. no, Es además, o sea, los silbatos, a lo mejor en el metro sí funcionan. igual, A lo mejor cuando vas a tu trabajo en horas, pero en la noche, en un puente a oscuras, el solo. silbato te va a servir para a lo mejor aventárselo al agresor y ya. No, pues sí. No, no, no. Es justamente, es lo mismo que la protección contra periodistas. Es decir, hacen cosas nada más para callar la multitud, para decir, ah, sí estamos trabajando, ah, sí estamos haciendo esto, mira, te dimos un silbato, mira, sí estamos trabajando, ya cállate.
Pero nada nos dice que eso va a funcionar, porque no funciona. No, y además esta cosa también te digo, o sea, no solamente el enemigo que se tiene al investigar es el crimen organizado, las bandas delictivas, el gobierno, el el empresario, o sea, también cuántas veces un periodista no ha ido a decir, oye, este empresario me está acosando, me está intimidando, me está despidiendo. Gobierno, pues ya sabemos, o sea, cuánta gente cuando fue el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Al final de cuentas, o sea, cuántos periodistas no decían el Sí. gobierno me está callando antes que el crimen organizado, porque al final de cuentas, en estas zonas, recordemos que muchos de los periodistas que pues son valientes y están intentando dar la verdad, pues son en pueblos en el que el gobierno está coludido con el narco. El gobierno está coludido con empresarios. Recordemos que también muchos periodistas que también se pueden llamar activistas están peleando por el agua, por los campos, por la violencia de género. Entonces se vuelven activistas principalmente que están luchando y que al final de cuentas pues están peleando contra varios flancos y el gobierno no hace nada porque una de dos, el interés del crimen organizado o el interés del empresario tal, que quiere explotar tal cosa. Sí, exactamente. Y es que si lo analizamos ahorita, realmente Margarito, yo nada más me estoy centrando en ellos dos, pero hay varios compañeros, ¿eh? Recapitulando, Margarito ni Lourdes realmente estaban como investigando algo directo contra el narcotráfico. Eso tiene que quedar bien en claro. No iban, o sea, Margarito sí era de nota roja, pero no iba directamente contra algún cártel o contra algún narcotraficante pequeño por ahí, no. Ambos hacían ímpetu en la inseguridad del gobierno, en los problemas de seguridad. Y yo solamente quiero recalcar esto porque, pues ya, si por un lado sí tuvo que ver el narcotráfico, por otro lado también quiero que quede muy claro que tuvo que ver el gobierno eh, de Tijuana. Yo lo dejo. Los múltiples gobiernos en donde ha sido, o sea, también de Michoacán, que con Roberto Toledo, que lo quieren desacreditar como periodista, hacía notas, trabajaba, o sea, es que era abogado. ¿Y qué? O sea, solamente porque es un abogado que estuvo relacionado con un medio de comunicación debe morir, debe ser asesinado, porque aparte es eso, imagínense. Ahora resulta que no solamente los periodistas son los que están en riesgo, sino también cualquier persona que esté relacionada a un medio de comunicación y a lo mejor aporte algo, puede ser, pues, objetivo del crimen organizado, de empresarios o del mismo gobierno. Así es, y es que tenemos que quedar bien en claro. O sea, desde este punto de vista ya estamos en temas críticos, ¿eh? No solamente con los asesinatos de periodistas, sino en general. Porque en Tijuana, hasta la muerte de Lourdes, o sea, solamente estoy hablando del 2021. O sea, enero. 22, Ah, hija, ya estamos 22. en el No 22. puede ser. No, una disculpa, muchachos. Ya saben que yo. 22. O sea, de enero. Solamente estoy hablando de enero. Iban 90 y casi 100 personas asesinadas. Y entonces, eso fue hace una semana, 2 semanas. Ahorita, pues obviamente ya incrementó. Entonces ya estamos hablando de cuestiones críticas realmente. Y yo vuelvo aquí a mencionar, no tiene nada que ver, y sí tiene algo que ver la Guardia Nacional, porque pues obviamente la quisieron poner para combatir la guerra contra el narcotráfico, supuestamente, y para la seguridad de las personas, supuestamente, lo cual nos evidencia que pues se está haciendo nada. Realmente la Guardia Nacional no sirve para nada. No, al final de cuentas, o sea, en este caso, porque al final de cuentas el asesinato de un periodista refleja todavía la violencia que se vive. En el 2021, con todo y pandemia, aumentó la violencia. En 2022, pues seguramente vamos para allá, pero el gobierno está interesado en más cosas y así. Pero aparte de todo, es este problema. Generalmente los gobiernos no atacan a los periodistas. Ustedes dirán, ¿cómo? No es cierto. Generalmente
pues buscan una forma de desacreditarlo, sí. Pero, ¿en qué momento ustedes, así, haciendo memoria express, Peña Nieto, Calderón, durante que ellos eran presidentes? Porque ya después, bueno, mi Peña se me fue, se nos escapó, ese sí, ya se fue a andar de ligador y pues le valió. Calderón sí, ahorita que ya no es presidente, se ha atacado a algunos periodistas, pero no tan, o sea, nada más se los ha criticado. Pero durante su sexenio, yo no me acuerdo que haya sido como una agresión como lo hace AMLO ahorita. Mm, yo creo que no, más bien hubo censuras. Ah, no, sí, Hubo censura sí. demasiada censura. Pero ahorita también AMLO está haciendo una censura bastante Ah, sí, interesante. claro. O sea, sus mañaneras en donde toda la información se centra directamente en él, es una forma de censura bastante sorprendente y bastante más crítica que a lo mejor que hubo. Es un poco más hipócrita, sí, porque real ahí tú puedes llegar, tú puedes ir como reportero, pero pues es que te hagan casos, que te conteste de buenas y todas las más. O sea, ya no hay muchas conferencias de prensa en las que digas, bueno, se tuvo que rascar con sus uñas el secretario de gobernación y todo. Siempre los temas muy importantes los absorbe AMLO y al final de cuentas así dice lo que quiere. Pues mira, pues, A ver, no joder, que no, no, mira. no que no. No, pero obviamente en este punto no lo voy a defender que es de periodismo. Porque recordemos, obviamente sí, pero en específico con lo de los asesinatos en las mañaneras, obviamente AMLO dijo unas cosas bastante sorprendentes y bastante desafortunadas realmente contra los periodistas, porque él obviamente dijo que había muy pocos periodistas realmente comprometidos para informar y ahondaban muchos en querer destruir esta cuarta transformación. Y ahí es como, wow, entonces estás diciendo que estos periodistas asesinados estaban en contra de tu gobierno y por eso no deben de tener una protección y por eso no deben de tener justicia o no debe de investigarse las formas en las que fueron asesinados y los motivos. Eso, eso es lo que yo entendí con esa referencia que hizo Andrés Manuel López Obrador y por eso obviamente yo digo que fue una forma bastante desafortunada de referirse tan insensible a la muerte de Lourdes y Margarito y otros colegas periodistas. Sí, como le decimos, recordemos, los periodistas no estamos para darle publicidad positiva al gobierno. Nosotros estamos para señalar lo que está mal. Si todo estuviera bien, pues ya no, entonces nos buscamos otra profesión, mercadotecnia, comunicación, cualquier otra cosa. Pero las cosas no están bien. En ningún gobierno en cualquier país está bien. Pero al final de cuentas para eso somos. O sea, si el PG quiere que digamos del Tren Maya, que hablemos cosas bellas de Claudia Sheinbaum, de que la línea 12 todo, no va a pasar. Nosotros estamos ahí para presentar los datos. Que también no debería de existir a lo mejor una crítica de nosotros, pues a lo mejor en las notas no. Pero al final de cuentas también la gente quiere eso, quiere un análisis, quiere una interpretación. Siempre van a haber miles de interpretaciones y por eso pueden estar con nosotros. Y aparte de estar con nosotros, porque no se tienen que ir a ningún lado, pueden escuchar a Loret de Mola, a Aristegui, a Denise Dresser, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que nutrirse de varias fuentes en una nota. Eso es seguro y eso es algo que nosotros sabemos y que ustedes deben de saber. Pero al final de cuentas, si ven que ese periodista le está dando porras al gobierno, déjenme decirles, no está siendo periodista. Está haciendo, como nosotros dijeron, relaciones públicas, está haciendo marketing, pero periodismo no lo está haciendo. Sí. Pues sí, tienes razón. Tienes razón, porque justamente, obviamente, un periodista no tiene que estar aplaudiendo y diciendo sí, bravo, pues, querido señor presidente. Obviamente no. Tiene que ser crítico con las cosas que hace bien, si es que hace cosas bien, y tiene que ser crítico con las cosas que hace mal, sin tener esta preocupación de que le van a quitar su empleo o van a pedir su renuncia
o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, con ese punto sí concuerdo con Rubén, pero también yo quiero retomar este punto de, eh, pues, qué pesado, ¿no? Como periodista que trabajó con Margarito, que trabajaron con Lourdes, que llevan años de trayectoria recorriendo las calles, porque ya eran personas que literal ya tenían, no sé, 15, 20 años recorriendo las calles de Tijuana, documentando a las personas sobre lo que pasaba, eh, y de pronto tu amigo es asesinado por hacer su trabajo, por reportar lo que está pasando en las calles, ¿no? Y yo digo que pesado ha de ser porque, pues tú como su amigo que ha recorrido los mismos lugares, que ha tenido los mismos años de trayectoria, de pronto un día escuches o te digan que fue asesinado en la puerta de su casa y quedarte con ese sentimiento de chin, ¿ahora quién va? ¿No? Porque justamente eso es lo que está pasando y eso es justamente el pensamiento que le dejan a los periodistas, porque Margarito, después 2 días después Lourdes, después una semana, casi una semana después es este Toledo. Entonces, eso sí perjudica realmente y angustia a uno como periodista y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no cambian de profesión? Así de simple, pues no es así de simple, ¿no? Tampoco es como que tú quieras decir, bueno, pues yo ya no quiero ser periodista, ahora voy a ser, no sé, abogado o no sé, ¿no? Tiene que ver mucho con las convicciones de los periodistas que se dedican también a este tipo de notas rojas, sobre todo como lo he mencionado a lo largo de este video, sobre todo en una ciudad como Tijuana, que siempre ha estado en guerra o siempre ha estado custodiado por el narcotráfico, que hemos dejado a un lado la ciudad de Tijuana porque como lo menciono ya creo que lo hemos tenido muy, pues ya no nos sorprende tanto las noticias del crimen organizado. Entonces creo que hemos dejado de un lado a estas ciudades del norte. Y es algo que justamente estas noticias le dieron la vuelta y pusimos otra vez en foco a estas ciudades. Y sí, al final de cuentas, sí creo que ya para cerrar esta parte de la azotehuela, pues al final de cuentas esto también es un método de censura. Uno más fuerte, uno más grave. Y al final creo que hay que quedarnos con el hashtag que se generó la semana pasada, que es no se mata la verdad matando periodistas.